palavra para a Richelle. Vou fechar aqui meu microfone. Certo. Deixa eu abrir aqui. Então, boa noite. Seja bem-vindo à Quinta Psicanalítica da Clínica Horizontes. Eu sou Richelle Albrecht, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta de formação analítica, docente do curso de Psicoterapia Psicanalítica da Clínica Horizontes. E hoje vamos ter dois convidados para conversarmos sobre o tema abusos e violências contra crianças e adolescentes. Antes de apresentar nossos convidados, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Que o microfone fique desligado até nós abrirmos para os comentários. Quando a gente abrir para os comentários, vocês podem pedir a palavra via chat. Seria legal também se quem pedisse a palavra colocasse sua área de atuação, se é estudante, psicólogo, se é leigo. E os certificados vão ser entregues pelo e-mail que você usou para inscrição no site da Simpla. Então, vamos aos convidados de hoje. Psicóloga Aurora Romano Mussali, psicóloga pela Universidade Ibero-Americana, mestre e doutora em psicoterapia pelo Centro de Pós-Graduação da Associação Psicanalítica Mexicana, pós-graduada em psicoterapias pais-bebês pelo Grupo Internacional para o Estudo de Paternidade e da Prevenção da Violência, treinamento em pesquisa psicanalítica no Yale Child Study Center, membro do Comitê para Mulheres e Psicanálise do COVAP, América Latina, e da Associação Psicanalítica Internacional. Atualmente é coordenadora associada e professora do Programa de Mestrado em Psicoterapia Geral do Centro de Pós-Graduação da Associação Psicanalítica Mexicana. José Galeano, que é psicólogo clínico, psicanalista, membro titular da Associação Psicanalítica de Assunção, membro da Associação Psicanalítica Internacional. Atualmente faz parte da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL, é Link Coop para o Paraguai, e coautor dos livros Cyberbullying, Orientações para Pais e Professores, e Adolescência, um olhar para enfrentar seus riscos. Professor universitário e professor associado da cadeira de Clínica com Orientação Psicanalítica e instrutor das práticas clínicas do Centro de Assistência Psicológica da Universidade Católica. Então, hoje vamos começar com a doutora Aurora. Por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Muy contenta de compartir con ustedes. Agradezco a Renata Vives la invitación. Un gusto compartir este espacio con José Galeano y con todos ustedes de la Clínica Horizonte y todos los que están interesados. Me disculpo porque no hablo portugués y voy a tratar de hablar despacito para que se entienda y empezaremos a pensar este tema sobre la violencia en la infancia, que bueno, ahora más que nunca es relevante todo lo que podamos entender en relación a la violencia y la posibilidad de apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, empiezo mi escrito. Sabemos que es en las primeras etapas del desarrollo de los infantes cuando se inician e inscriben las pautas relacionales que actuarán por el resto de la vida. La reflexión que propongo a continuación invita a profundizar en la comprensión del cómo en ocasiones se llegan a establecer patrones perversos desde la relación diádica padres-bebés. Dinámicas donde predomina el abuso de poder y el utilizar al pequeño para la propia satisfacción, donde el infante como ser deseante no aparece en la mente de sus padres. Patrones destructivos y cargados de pulsión de muerte que transmiten y promueven la patología. La agresión en la maternidad es un tema que puede vislumbrarse desde los cuentos infantiles y en la mitología griega, romana y escandinava. Por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel, donde se plantea un canibalismo materno, y en el mito griego Medea, el filicidio es un tema central. Sin embargo, pese a que es un tema presente en relatos de diferentes culturas, la idealización de la maternidad favorece que el sadismo materno quede silenciado y negado socialmente. Es en este sentido que este trabajo busca poner voz a este rubro que queda en lo no pensado
de las relaciones padres e hijos. La escasa literatura psicoanalítica al respecto puede ser un reflejo de lo que representa el tema para el psiquismo, ya que es una gran amenaza ponerse en contacto con la destructividad femenina. Sin duda, una de las realidades más temibles para afrontar como humanidad es considerar que una madre quien debería de cuidar también puede dañar. Este hecho innegable imprime una inseguridad y desconfianza básica en el psiquismo, donde el sujeto queda imposibilitado en su capacidad de poder confiar en los otros. La agresión materna se origina a partir del vínculo madre-bebé y es en este donde puede instalarse o no una relación perversa. Tanto en hombres como en mujeres, la perversión se vincula con la función reproductora y los órganos. Sin embargo, es diferente en ambos sexos, como lo mencionó Weldon. Mientras que en la perversión masculina, el varón utiliza el pene para llevar el acto en práctica de manera externa, la mujer utiliza todo su cuerpo. El hombre dirige la agresión hacia el exterior y la mujer hacia sí misma, hacia su cuerpo o contra los objetos de su propia creación, sus hijos. Cuando la necesidad de crianza corresponde a la necesidad de poder y control de la madre y no a las necesidades del infante para su desarrollo y crecimiento autónomo, se instaura entonces un maternaje perverso. Cuando el desear tener un hijo está teñido de otras necesidades que nada tienen que ver con la vida y la existencia de ese ser que llega al mundo. Es entonces cuando se instaura la agresión de manera intensa en el maternaje. El nacimiento de un hijo despierta en la madre la noción de sus propias necesidades no satisfechas cuando era pequeña. En muchas ocasiones, estas necesidades implican la necesidad de llenar un vacío interno a través de ese bebé. Y se coloca a este en ese espacio vacío de manera real y simbólica. Después resulta inmanejable tolerar la separación con el hijo por la angustia que provoca en el psiquismo de la madre el hecho de que el bebé define su existencia. En estas madres, el deseo es que el bebé llene su existencia y les brinde un sentido de vida. La ansiedad de separación corresponde a su experiencia previa de deprivación y vaciamiento emocional expresado en la ausencia de un objeto bueno internalizado. Otro aspecto que implica un maternaje perverso es el abuso de poder, como lo menciona Weldon, el cual es más fácil de observar y detectar en el hombre que en la mujer. Aunque es en el ámbito doméstico donde en muchas ocasiones la mujer abusa del poder, pues busca obtener una sensación de confianza en sí misma y este abuso de poder es observable en relación a los hijos, el cual puede permanecer silenciosamente oculto. Con frecuencia sucede en mujeres que buscan tener un hijo para darse a sí mismas un vínculo seguro y afectuoso. El abuso de poder hacia los hijos surge cuando en la mente de la madre el bebé existe para gratificarla a ella. Las demandas del bebé le parecen inmanejables, ya que éste en su inconsciente está ahí para satisfacerla a ella y no la madre al infante. Así es que la madre regresiona a su propia infancia deprivada, se identifica con la madre agresiva y puede fácilmente atacar al bebé que la depriva. La madre percibe que el bebé no colma sus expectativas, lo que le revive la frustración y las crianzas con su propia madre. Así que la agresión que en otro tiempo produjo la relación con su propia madre, ahora encuentra descarga en su bebé, que ya antes de su llegada al mundo era esperado con un fin narcisista. De acuerdo con esta dinámica, mujeres que no se encuentran equipadas emocionalmente para hacer frente al maternaje colapsan emocionalmente a causa de la excesiva demanda que implica para su psiquismo tener a un bebé. El padre o pareja de la madre puede ayudar a aquellas madres susceptibles de instaurar una relación perversa con el infante. Aunque por otro lado podemos pensar que la fertilización asistida, cuando no existe una pareja, vemos que el problema ahí se agudiza. Weldon señala que la fertilización asistida puede convertirse en una verdadera fábrica de bebés que responde a las necesidades de tener hijos sin cercanía emocional, ni vínculo, lo que ya de entrada es una mala ecuación para intentar ser madre. Si no se logra sostener relaciones de amor,
cercanía emocional e intimidad con una pareja, pues es casi seguro que no se tolerará la cercanía e intimidad que demanda el maternaje. Elizalde, al igual que Weldon, reconocen la agresión materna y la denominan como el lado oscuro de la maternidad, aquella maternidad teñida por tánatos, en la cual predominan sentimientos de odio, rechazo al hijo y el deseo inconsciente de dañarlo, ya que el hijo de alguna u otra manera se vive como una amenaza para la salud mental de la madre. Es en estos casos cuando el hijo se convierte en el receptor de la carga destructiva de su cuidador primario. La autora plantea que el origen de los impulsos agresivos maternos se relaciona en gran medida con la presión social que conlleva la idealización de la maternidad ligada al deseo y amor incondicional a los hijos. El mandato de la maternidad por una imposición superyoica tiene como consecuencias madres con excesiva simbiosis al hijo, envidia y odio inconsciente. La cultura falocéntrica señala que ser mujer implica ser mamá y se considera patológico que la mujer elija y desee no ser madre, lo cual es una agresión o modo de violencia hacia su subjetividad y deseos. Como consecuencia, la agresión hacia la mujer produce más agresión que puede llegar a volcarse hacia los hijos y que estaría inmersa en su maternaje. De manera contundente, y como se ha mencionado con anterioridad, los impulsos agresivos y la manera en que estos se expresan guardan una estrecha relación con las primeras relaciones objetales. Por ejemplo, Schetter, Ruscón y Serpa documentan casos sobre mujeres traumatizadas y deprimidas que no pueden lidiar con sus bebés cuando lloran, ya que de manera inconsciente el llanto de su bebé las remite al sentimiento de minusvalía y de profundo dolor que vivieron en otro tiempo. El bebé les recuerda sus propias experiencias traumáticas y suelen ser madres que dejan a los bebés solos ante sus demandas de ayuda, ya que se paralizan cuando su bebé llora. Estas madres se sienten incapaces de responder, de ayudarlo, y sienten ganas de huir al ponerse en contacto con su incapacidad de no poder entender sus necesidades. Las demandas de su bebé reviven en el inconsciente su propio abandono, experimentando en sus primeras relaciones de objeto. En esta misma línea, de Bleichmar plantea que el sometimiento al otro se produce por miedo a la respuesta emocional de ese otro, lo cual se origina desde la primera relación diádica entre el infante y su cuidador primario, ya que en la primera etapa de vida, el bebé se encuentra en un estado de indefensión. La única referencia que tiene sobre su ser es el estado emocional de ese otro significativo que lo mira, sin poder diferenciar lo propio de lo otro. Esta es la marca que llevamos como núcleo duro en nuestro ser y que determina nuestra relación emocional ante el otro. Nuestra vida está marcada por la conflictiva del sometimiento, por los instintos de lidiar con las angustias que nos produce la dependencia emocional y con las angustias generadas al intentar desprendernos de aquellos a los cuales nos sometimos. De acuerdo con la autora, la sumisión al otro es lo que impide dejar fluir lo que somos, lo que deseamos, pensamos y sentimos, y genera la formación reactiva del falso self del cual nos habló Winnicott. La sumisión al otro es la más universal de las condiciones y el gran desafío que todos debemos afrontar. Implica encontrar la manera de cómo seguir en una relación, cómo escuchar al otro, cómo tener en cuenta al otro sin renunciar a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones y al mismo tiempo con nuestros valores. El sometimiento también puede entenderse como la base de la deshumanización, ya que a través del no reconocer al otro es como se configura el poder. El infante, por su propia inmadurez, es susceptible de ser tomado como prenda en medida en que mayor sea su indefensión. Esto opera de la misma manera que la perversión materna ya descrita. Se violenta al infante como oportunidad de ejercer el poder despótico de un amo. Por lo general, este fenómeno es secundario a profundas heridas narcisistas de humillación provenientes de figuras masculinas o son producto del resentimiento a la figura materna débil e infantil o intrusiva y sádica, con características de inadecuación. De acuerdo con Green, frente a la violencia y al abandono del infante, se instaura la función desobjetivizante, proceso de desinvestidura, donde predominan mecanismos como la denegación, la forclusión o el clivaje. Si la función objetivizante
es campo de la pulsión de vida, la función desobjetivizante lo es de la pulsión de muerte. Por otro lado, cabe mencionar que el abuso de poder en la relación padres e hijos es fuertemente asociado al filicidio inconsciente, ya que ser padre ofrece la oportunidad de tener el control y el poder. Es así como se pueden repetir y resignificar patrones de sometimiento de la propia infancia de los padres, cuando ellos se ponen en contacto con sus sentimientos agresivos. En un nivel neurótico se congelan y paralizan. Como consecuencia, suelen alejarse para no dañar a sus hijos. En un nivel más preestructural, se actúa la perversión como descarga del impulso con los hijos, los que ahora son sometidos como el padre o la madre lo fueron en otro tiempo. Cuando la culpa falla en la capacidad protectora de los padres, surge la violencia y la agresión, la cual no logra ser modulada con los elementos libidinales del superyo ni del yo. Así, el abuso de poder que realiza el cuidador primario crea en el infante violentado un sentimiento de miedo y dolor que no puede expresar y entonces lo vuelca hacia sí mismo. Acerca de las consecuencias del abuso de poder en los niños, Rosenbaum menciona que el dominio y el abuso del poder de una generación sobre la otra altera gravemente las ideas que el niño se puede hacer sobre las relaciones de poder real, de dependencia, de amor, de reciprocidad, las cuales rigen el orden de los sexos y las generaciones. Un efecto del abuso de poder son las confusiones que llevan al niño a identificarse con el agresor o sentirse la causa de, y así comprometer la autoestima en su aspecto masoquista, donde la culpa encontrará un caldo de cultivo. Con base a lo planteado en esta comunicación, me gustaría finalizar enfatizando la gran relevancia que tiene el que los infantes a lo largo de su desarrollo logren crear un self catectizado por la experiencia de una existencia propia e humanizante. Y por ello es trascendental haber tenido la experiencia de ser pensado con mente propia por la figura de apego. Es en este sentido que el reflexionar sobre estos temas nos permite como profesionales estar pendientes de este tipo de relaciones cargadas de violencia y así tener presente la importancia de nuestras intervenciones en cuanto a poner voz a estas dinámicas destructivas y así prevenir la psicopatología en sus distintos niveles. Muchas gracias. Certo, então agora vamos para o Dr. José Galeano, por favor. Bueno, buenas noches a todos, todas. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar esta noche acá. Bueno, yo le titulé Marcas del abuso sexual en adolescentes, aunque realmente también lo que voy desarrollando se puede pensar en los niños y en las niñas, ¿no? Así que, bueno, inicio con una frase de Shakespeare que dice lo siguiente: dadle al dolor palabras, que la angustia que no habla murmura en el oído del abrumado corazón y hace que éste se quiebre. Este trabajo tiene como objetivo presentar el tema del abuso sexual, sus marcas en adolescentes, describiendo dos escenarios. Por un lado, el familiar, uno de los espacios donde se generan este tipo de violencias, y también el escenario de trabajo donde me encontré con esta realidad, que es en un centro de asistencia psicológica para personas de bajos recursos, en una universidad donde enseño y superviso a estudiantes de la carrera de psicología. El caso que voy a presentar en la segunda parte está vinculado con este espacio, ¿no? Por eso menciono. El interés por el tema surgió a partir del contacto con niños, adolescentes y adultos que acudieron a este centro para una evaluación psicológica y un posterior tratamiento. A partir de los relatos y de las historias, sentí la necesidad de profundizar y entender esta problemática que nos afecta culturalmente. Y creo que no es solo en Paraguay, sino que
en toda Latinoamérica. En Paraguay, según un comunicado de la UNICEF y la ONU Mujeres, cada día 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. La mayoría de los casos son consecuencia del abuso sexual reiterado. Esta realidad la corroboro en este lugar de trabajo y como profesional de salud mental me interpela y me cuestiona constantemente. Alguna noción y alguna conceptualización del abuso sexual. El abuso sexual implica el contacto sexual de un menor, ya sea un niño, niña o adolescente, por parte de una persona cercana, en general un adulto, para satisfacer los deseos sexuales de este último, con implicación o no de los genitales de ambos participantes. Es una situación repetitiva y crónica que puede durar muchos años. Los victimarios suelen ser, en la mayoría de los casos, personas familiares o cercanas a la víctima. El abuso sexual tiene un carácter potencialmente traumático para el niño y la niña, el adolescente. Es decir, puede destruir la capacidad del psiquismo para digerir emocionalmente esta experiencia y puede causar diferentes síntomas psicopatológicos, ya que esta situación desborda la posibilidad de hacer frente a la gran cantidad e intensidad de estímulos que supone el hecho. El niño que es abusado tiene un sentimiento de desamparo y de desprotección muy intenso. Se debe entender que el abuso sexual es un abuso de poder. Ya lo hablaba también Aurora y ahí hay puntos, ¿verdad?, de común con esto del abuso de poder. En la relación entre el abusador y el abusado hay una posición de responsabilidad, de dependencia, de confianza y de asimetría. Y esto es lo que abusa el agresor. Estamos hablando que la dependencia se convierte en sometimiento. Podríamos decir también en dominación. El abuso sexual quiebra el espacio de intimidad que todo ser humano necesita para consolidar su identidad, incluyendo en ella su cuerpo, su sexualidad, sus fantasías, así como todo aquello que va construyendo su subjetividad, su mundo interno, su continente. El abordaje del abuso sexual debe ser lo más temprano posible. No es un acto único y violento. Se trata de un proceso que atraviesa diferentes momentos. Por eso hay algunos autores como Cuitca que diferencia el abuso sexual, ¿verdad?, que es un acto, como dice acá, a lo largo del tiempo de una violación, que suele ser un acto abrupto, ¿verdad?, y violento, y en general puede ser una persona extraña. Esta diferenciación la hace Cuitca. Estas etapas se superponen, se producen un continuo. Inicia, ¿verdad?, con que el abusador elige a su víctima y realiza una serie de maniobras para captarla, como regalos, cariño, atención especial y a su vez amenazas, castigos o coerción. Se da una interacción sexual, ya que poco a poco el abusador transforma las caricias o el afecto en actos con intencionalidad sexual, sometiendo de esta manera al niño o a la niña, que se ve envuelto en dichos actos sin comprender cómo ha ocurrido. El secreto es lo que permite que el abuso se sostenga en el tiempo. El abusador le hace creer que en realidad quiere o le gusta lo que sucede, provocando de esta manera sentimientos de culpa y vergüenza. Es decir, proyecta, ¿verdad?, podemos decir por identificación proyectiva, coloca esa culpa que no siente él en el niño, en la niña. Estos niños temen al castigo o a la desaprobación y la ruptura y pérdida del hogar. La desprotección. Sentimientos de profunda desprotección
paralizan al sujeto víctima de abuso sexual cuando empieza a descubrir el significado de lo que está ocurriendo. Una incapacidad natural de pedir ayuda o resistirse. El niño y la niña se encuentra indefenso ante dicho adulto. No hay mayor desprotección que la de ser abusado por las personas de las cuales se espera protección. Después, dentro de este síndrome, hablan de la acomodación, que es la elección inevitable, es la de aceptar la culpabilidad y la responsabilidad, con la esperanza de encontrar el camino para merecer el cariño y la aprobación paternal, si se trata de algún familiar cercano. Para lograr este objetivo debe estar siempre disponible a las exigencias sexuales del adulto. Al niño le es conferido todo el poder para destruir a la familia y toda la responsabilidad de mantenerla unida. La revelación o el develamiento. Puede relatar lo que está sucediendo a ese niño, esa niña o adolescente. Es muy importante la actitud y lo que haga posteriormente el receptor de este relato, debido a que de esto dependerá el futuro de estos niños o adolescentes. Si no es creído, capaz nunca más lo vuelva a contar y continúe con el sufrimiento. En otros casos se produce por la detección de indicadores, como por ejemplo en los niños muy pequeños, que se puede dar a través del juego o indicadores físicos incluso. Y la retracción. Muchas veces al observar las consecuencias de su revelación, pueden decir que lo que contaron no era cierto, debido a que se enfrentan con los miedos, tanto reales como imaginados. La realidad se hace terrorífica. La familia está en peligro de fragmentarse y estas personas cargan con la culpa de la fragmentación familiar. Y es por esto que intentan de deshacer aquello que provocaron, retractando su acusación. Es importante saber que la retracción forma parte del proceso del abuso, por lo que su aparición es un indicador más de la existencia del mismo. Y acá algunas descripciones de las familias. El abuso puede darse intra o extrafamiliarmente. En el caso del abuso familiar nuclear o de la familia extendida, el niño o la niña no suele denunciar o lo hace solo una vez, y al no ser escuchado o apoyado, desiste a ella y mantiene la situación de secreto. Wittke expresa que aun cuando el abusador fuera un miembro de la familia extendida, siempre se encuentran implicados miembros de la familia nuclear. Aunque el hecho sea concretado por una sola persona. Como sostiene Eiger, hay un acto, una víctima y un testigo cuando en las familias domina una vinculación perversa. El niño se encuentra en un grado de confusión muy grande, al ser el adulto familiar que debería cuidar el que lo está dañando. Esto lo hace sentir en peligro permanente. Pienso al mencionar este punto en las nociones que menciona Bion de la verdad como un alimento para la mente y la mentira como un veneno. Y me pregunto cómo queda la subjetividad de un niño, de una niña, de un adolescente en medio de tantas confusiones, distorsiones y secretos. El abuso familiar además tiene el ingrediente de las fantasías edípicas y de los deseos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, que realizados de esta manera vuelven particularmente patógena a la situación, ya que la culpabilidad inconsciente del infante o adolescente es muy desestructurante, por el valor que cobra la realidad psíquica para un sujeto. Aunque también es importante señalar que cualquier adulto cercano y significativo puede tomar un lugar edípico en la mente del niño. Bueno, algunas cuestiones del abuso sexual, la cultura y el género. Me parece importante hacer alguna mención a los aspectos de la cultura en relación a los abusos sexuales,
Si bien los niños, niñas y adolescentes sufren estas violencias sexuales, considero que nuestra cultura patriarcal vulnera más las subjetividades femeninas. La sociedad continúa legitimando, reproduciendo y sosteniendo distintas prácticas machistas y violentas contra las mujeres, sosteniendo posicionamientos de subordinación que tienen costos psíquicos y sociales importantes. Dentro de la cultura machista, la misoginia se expresa a través del odio hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y se visibiliza, como expresa el Colombre, que hoy está acá, pero no sabía que iba a estar, pero le estoy citando, a través de la denigración, la discriminación, la objetalización, la desigualdad de derechos y las distintas violencias físicas y simbólicas. Todo esto deja más vulnerable a las niñas y adolescentes a los abusos sexuales, que son una población de mayor riesgo de ser víctimas de ataques incestuosos y de abusos sexuales. En relación a este punto, traigo también las ideas de Rita Segato sobre el mandato de masculinidad y la pedagogía de la crueldad, en la que habla cómo esta sociedad patriarcal impone un mandato a los hombres de expresar su potencia, no solo sexual, sino moral, intelectual y bélica, y esto implica una imposibilidad de sentir el dolor propio y ajeno. También vemos esta forma de violencia, ¿verdad?, con este mandato de masculinidad que, por ejemplo, se puede ver en el ejército, ¿verdad? Hombres violando a otros hombres como parte de mostrar la potencia. Marcas del abuso sexual en adolescentes. El abuso sexual infantil deja huellas profundas en los sujetos, como lo expresa Kuitka, que la verdadera víctima del abuso no es el cuerpo. El delito es perpetrado en la psique y por tanto en el propio ser. Los y las adolescentes atraviesan una turbulencia emocional por todos los cambios físicos y psicológicos que están experimentando. Pero a aquellos que han sido violentados sexualmente se les suman las marcas traumáticas del abuso, que les imposibilita un transitar por los duelos y las transformaciones del proceso adolescente. Una amplia gama de trastornos emocionales como marcas de este delito incluyen ataques de pánico, enfermedades somáticas graves, adicciones, trastornos de la sexualidad, promiscuidad y prostitución. Pienso que estas marcas, en cuanto traumáticas, quedan en la mente como sensaciones y emociones que no pueden ser pensadas y necesitan ser evacuadas. Traje una viñeta clínica, les voy a contar algunas reflexiones que hice relacionadas. Silvia acude al Centro de Asistencia Psicológica en el 2015. Fue atendida por una joven estudiante a quien supervise. Silvia es una joven de 18 años del interior del país que trabaja en un restaurante y se encuentra cursando la carrera de kinesiología. Actualmente se encuentra conviviendo con un tío paterno, la esposa del tío y sus primos. Su motivo de consulta es así, dice lo siguiente: soy hipersensible. Estuve hablando con una psicóloga en 2 oportunidades en mi trabajo. A esta psicóloga le contó que su abuelo abusaba de ella y la psicóloga le recomendó ir al COP, que es como se llama este centro, ¿verdad?, para continuar con una evaluación y un posterior tratamiento. En las entrevistas, Silvia menciona que sus padres se separaron hace 10 años, ¿sí?, cuando ella tenía 8. Y que por dicho motivo ella se quedó en la casa de sus abuelos. La madre abandonó el hogar. Fue en ese momento que el abuelo paterno comienza a abusar de ella, estando o no la abuela y los hermanos menores en la casa. Refiere que fue desde los 10
años hasta los 16 aproximadamente. El abuelo era catequista de niños en su parroquia los fines de semana. Y dicen que era un muy buen catequista. En este tiempo, ella tomaba diferentes pastillas, excediendo en su consumo, expresando: tenía ganas de matarme. Actualmente se pega, se quiere cortar y se arranca los cabellos constantemente. La primera persona a la que comentó el abuso sexual fue a un tío paterno. Este tío, que es también el hijo del abuelo, abusó de Silvia luego de haberle contado. El tío le dio dinero para que no mencione a nadie lo sucedido. Todo esto lo dijo en las entrevistas, quebrándose en varios momentos en su relato. Asimismo, mencionó no tener recuerdos de su madre y expresa que quiere superar todo lo que pasó, que quiere ayudar a otras personas. Por eso vino a Asunción a vivir y por eso se mudó con sus tíos para estudiar. En la segunda entrevista, Silvia menciona que habló del abuso debido, y esas son sus palabras textuales, no sé, creo que ahora me siento con fuerzas para enfrentar esto. Me quiero liberar, quiero superar, me siento preparada, creo que ahora ya puedo. A los 17 años quedó embarazada de su novio de 6 meses. Tomó una pastilla abortiva y luego fue a una clínica y le dijeron que el bebé tenía 15% de probabilidades de salir normal, por lo cual decidió abortar. No se ve casada ni con hijos. Ella expresa: el amor eterno no existe. Te casás y después de 10 años ya no va a ser lo mismo. Al principio todo es perfecto y después con el tiempo ya no. Sobre su madre mencionó que no siente nada y expresa: yo no le pedí nacer, yo prefería no vivir. Expresó culpa por no contar antes el tema del abuso, porque no sabía si de por ahí contaba podía evitar algunas cosas. Comentó que tiene pesadillas recurrentes, se despierta llorando y siente que todo pasa otra vez y ya no vuelva a dormir. Esto decía con mucha frecuencia, una y otra vez pasan los abusos sexuales. A los 14 años fue su primera pesadilla. Ocurren cuando está triste o está atravesando un momento difícil. Son en torno a su pasado, son sobre sus abusos vividos. Parecieran ser estas pesadillas una forma más de expresar su imposibilidad de digerir emocionalmente su sufrimiento. Algunas breves reflexiones y voy terminando. Silvia es una adolescente migrante que vivió un abuso traumático, sumado a varias experiencias de abandono. Sus actos autoagresivos, como querer suicidarse, arrancarse el pelo, cortarse, son algunos de los indicadores del abuso sexual. En ella vemos la culpa y la vergüenza cargando con la responsabilidad y el secreto del abuso sexual. Este secreto la llevó a sentimientos de desprotección y una soledad muy desoladora. Como expresa la poeta Elvira Sastre, la soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Así se sentía la joven Silvia, sin miradas familiares protectoras. El cuerpo de Silvia fue usado como objeto sexual, desubjetivándola como ser humano, atacando su sexualidad, su subjetividad femenina, mostrándola que ella no es dueña de su cuerpo, sometiéndola a los deseos de otros. En el espacio de supervisión nos preguntamos por Silvia. ¿Qué salidas tiene frente a su sufrimiento? ¿Podrá encontrar en un espacio terapéutico la posibilidad de elaboración de sus vivencias traumáticas? ¿Podrá reparar su mundo interno dañado? Conclusiones.
Con la experiencia de supervisar estos consultantes y pacientes de este centro psicológico y el tratamiento con algunos pacientes en la clínica privada, pienso acerca de la importancia que estos consultantes y pacientes puedan acceder a una escucha atenta y empática, que pueda alojar su dolor y sus padecimientos, porque muchas de estas personas no fueron escuchadas ni contenidas en su niñez ni adolescencia, atravesando largas travesías donde fueron expuestos a maltratos y abusos de diferentes índoles. Pienso que nuestro dispositivo tiene que ser especialmente cuidadoso por la vulnerabilidad de estos sujetos. Muchas de estas adolescentes se encuentran con un empobrecimiento de su vida mental y de sus relaciones amorosas, con déficit en su capacidad de simbolizar sus experiencias emocionales, de un no conocimiento del significado de la intimidad, algunos desmintiendo sus vivencias porque la verdad les resulta intolerable, otros escindiéndose emocionalmente a fin de sobrevivir, muchos con pasajes al acto para no pensar. El proceso de terapia va a permitir poner palabras a estas experiencias traumáticas, ayudarles a ponerse en contacto con su dolor y su rabia, y a liberarse de la culpa que fue inoculada por su abusador. La consulta psicológica y el tratamiento representan una esperanza, una posibilidad de construirse y reconstruirse en su mundo interno, en un espacio de intimidad, en un vínculo donde se sientan respetados, escuchados, cuidados y puedan ser ayudados a elaborar el trauma, a encontrar nuevas narrativas que le den un significado diferente a su devenir psíquico y a su condición humana. Muchas gracias. Pessoal, vamos então aos comentários. Deixa eu olhar aqui já os bate-papo. Ah, sim. Quanto aos artigos, eu vou ver com a coordenação, tá? Então, enquanto o pessoal se prepara para fazer as perguntas no chat, eu estava ouvindo, então, as apresentações e eu fiquei com uma dúvida. No caso, eu achei muito interessante e importante essa síndrome de acomodação, né? Que a criança adolescente fica à disposição da exigência do adulto e, ao mesmo tempo, ela tem o poder de destruir a família se romper o segredo, né? Porém, as circunstâncias levam ela a manter o silêncio ao longo dos anos desse segredo. E a minha pergunta seria a seguinte: existe algum momento na história de vida dessa pessoa, quando adulta ou adolescente, qual seria uma motivação para ela romper esse segredo posteriormente? Assim, existe um contexto comum a essas pessoas para romper esse silêncio e contar essa história de abuso? Alguma coisa que acontece na vida delas que leva a essa necessidade de romper esse segredo e contar para alguém? Qual é a ideia que vocês têm na prática, assim, sobre esse tipo sobre essa ruptura, né? Esse contar, esse abrir segredo? Não sei se fui clara na minha pergunta. Sí, creo que entendí. Bueno, a ver, algo en relación a lo que decís, Michelle, que me parece importante, que nosotros también atendemos ahí a adultos y hemos atendido a muchas mujeres adultas que recién ahora se animan a contar, ¿verdad? Que han atravesado su niñez y su adolescencia sin poder hablar. Sin embargo, cada vez vemos personas más jóvenes que están pudiendo hablar del caso del abuso, de los abusos. Eso a nosotros nos parece algo esperanzador, porque creo que hay algo en los fenómenos sociales también que está permitiendo romper el silencio. A mí me parece que
pensaba en la música Un violador en tu camino, este himno feminista que empezó a mover como ubicando la responsabilidad en el abusador, en el violador, y haciendo como un efecto social importante. Creo que eso a nivel social puede estar moviendo y generando que hoy en día los niños, las niñas y los adolescentes hablen antes, ¿verdad? En el caso de esta joven que presentamos, que supervisamos, lo que a ella le permitió poder hablar fue salir de ese espacio endogámico familiar. Si bien se fue a la casa de su tío, ¿verdad?, pero vino a Asunción, y Asunción representó una salida exogámica, una posibilidad de conocer nuevas personas, y ella empezó a estudiar. También la universidad y el conocimiento le dio otras salidas. Yo no sé si hay yo creo que hay algún punto en la persona que pueda hablar, que a veces permite o un vínculo o una situación diferente que ayuda a romper el secreto, pero no sabría decirte si hay un punto en común, ¿verdad? No sé qué pensás, Aurora, o qué piensan, ¿verdad? Esto es un poco lo que pensé en relación a tu pregunta, Richelle. Me gustaría, ¿se escucha? Okay. Sí, me gustaría felicitar a Aurora y a José por sus excelentes trabajos, tanto desde el punto de vista teórico como el material clínico que trajiste, José. Es un tema imprescindible, es un tema que nos topamos con mucha frecuencia en la clínica con nuestros pacientes. Y quería comentar de tu trabajo, Aurora, que creo que tiene más énfasis en los vínculos perversos, en la crianza, y cómo, ya que nombraste, hiciste todo un recorrido teórico de distintos autores sumamente interesantes, entre ellos a la que fue la primera presidenta de COAP, María Malizade, que habló del lado oscuro de la maternidad, de lo que no se dice, como creo que por fuera de ese brillo que tiene que ver con los impulsos por ahí filicidas, no en el sentido del asesinato, sino del abuso. Y también recordaba lo que señalaba Piero Lanier cuando hablabas del deseo de hijo, cuando lo diferencia del deseo de embarazo. El deseo de embarazo es el deseo de un hijo como un objeto, ¿no? Creo que es muy interesante, siguiendo la pregunta que hacía José recién, es pensar cuando un hijo se constituye en un sujeto de deseo y cuando en ciertas familias tiene más, en algunos, digamos en el familiar perverso, ocupa más el lugar de objeto, ¿no? Y con respecto a tu trabajo, bueno, hay mucho más para decir, pero bueno, vamos a ser muchos los que queremos participar. Y con respecto a lo que traes, José, creo que sí, que la violencia, como de subjetiva, son vidas truncadas, pero no en un sentido pesimista, sino que son vidas que quedan marcadas. Ese relato de Silvia es como si uno superpone historias clínicas, va a encontrar tantos, no sé, digamos, para todos los analistas que estamos presentes hoy, hay tantos relatos de vida tan similares, con efectos tanto en el pasaje al acto como en el silenciamiento, ¿no? Que producto de la cultura patriarcal, como bien decís, pero también en un modo de protección de las familias. Por eso creo que es importante lo que señalaba también Richelle, en el sentido de la clasificación que trae, es decir, que hace presenta como un abanico de pasos, una serie que me parece importante porque son pacientes que tienen más instinto de vida o que tienen más deseos de salir, las que pueden empezar a contar, las que están por ahí más dañadas, porque produce daño
produce un daño psíquico. Entonces, en ese caso sí, desde ya que hay posibilidad de elaboración. Así que bueno, hasta aquí los comentarios, así que nuevamente los felicito a los dos. Gracias. Então, eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Depois eu queria fazer uma pergunta. Ah, certo. Então, a Maria Graciela Soria, eu não sei, desculpe se eu estiver pronunciando errado. Obrigado a ambos. Penso nas identificações transgeracionais com o agressor, abusador, e como essas mães pegaram, acredito que seja esse o termo, nessa repetição. Ao atacar seus filhos, elas também são atacadas. Obrigado. Penso nas identificações transgeracionais, isso. E também como é difícil para o abusado odiar aqueles que cuidam dele. A Gleda parabeniza os convidados. Deixa eu ver. O que mais? A Nádia, poderia falar um pouco mais sobre a questão do machismo, a iniciação sexual precoce, por exemplo, e as consequências nos meninos, que quase os obrigam a violar as meninas? Nos homens, né? Que obriga a violar as meninas futuramente. Vocês se querem fazer algum comentário sobre o conteúdo do chat, e depois eu passo a palavra para a Renata. Tem uma outra colocação ali, né? Eu subi, eu não consigo ler de quem é, mas que colocou, que guardou uma frase da apresentação da Aurora, que diz: quando a culpa falha, surge a agressão. Gostaria que ela pudesse dizer algo mais sobre isso. No sé quién aquí colocó. Bueno, claro, lo respondo. Nada más, antes que nada, quería decir que me ha parecido muy interesante la dinámica que se ha dado con los dos trabajos, porque el abuso sexual es un tipo de abuso, ¿no? Pero hay muchos tipos de abuso, y pensar de dónde se instaura ese abuso, creo que es muy, muy importante para la salida terapéutica que le pueda uno dar al paciente y la escucha de la intensidad que tiene el tipo de abuso. Porque parece que ahorita en la clínica ponemos todo en el mismo cajón, ¿no? Y todo resulta ser abuso y todo es abuso. Y creo que hay un abanico muy grande y que se puede entender desde el origen, ¿no? Hablamos también muchas veces de abuso pensando en hombres que abusan, pero llevarnos a pensar que estos hombres fueron hijos de madres, que cómo fue esa crianza para que estos hombres no puedan frenar ese sadismo o esa destructividad frente a hijos o frente a niños. Entonces, eso es una cosa que quería agregar, que me ha gustado mucho, que hablamos desde la teoría y un caso clínico y ayuda a pensar. Ahora, respondiendo a la pregunta, es como pensar que ese super yo flexible o más evolucionado permite que uno pueda percatarse que del otro lado hay un ser humano y que ese sadismo no se puede vertir de esa manera. Entonces, es una falla en ese super yo, que no hay la culpa que permita sentir al otro como persona. Si se le ve como un objeto, como de la posesión de uno, o con quien uno puede repetir lo que fue hecho hacia uno en otro momento. Es decir, el trato humano se pasa de generación en generación, como la deshumanización también. Y es algo que se va instaurando, claro, pues en el superyo a través de muchas cosas inconscientes que se van permeando, y tanto conscientes también, de cómo es tratado un infante y cómo este infante crece sabiendo que merece o no merece un valor como persona, y ese mismo que ejerce en otro. No sé si contesto por ahí en qué sentido se desborda la agresión y no hay culpa, no sé. Sí. A pergunta foi minha, Aurora. Não sei se... Cristina. Sim, foi minha a pergunta. Primeiro, graças por la ponencia, las duas ponências muito ricas, dá bastante coisas para reflexionarmos sobre o tema. A mim me gostaria se pudesse desenrolar um pouco mais o que passa na mente do abusador, que nega as gerações, que nega que é uma criança, um ninho, que acontece, é um psicopata, um psicótico, para
conseguir este dominio de las pulsiones sobre todo o que sería debería ser una represión. No sé si José quieres contestar, contesto yo. ¿Cómo ves? Empezá, Aurora. Okay. Bueno, yo primero que nada puedo decir que uno no puede generalizar. ¿Qué pasa en la mente de un abusador? ¿Sabe? Es tan particular como personas, ¿verdad? Yo tengo muy grabado la vez que escuché a Estela Weldon hablar de esa curiosidad que ella tuvo de entender quiénes fueron los padres de un psicópata, quiénes fueron los padres de un perverso y cómo es esa crianza como para entender cómo se instaura eso, ¿no? Yo creo que por ahí va la clave, es decir, ¿qué pasa? Pues no, de ciencia cierta como algo ABC no se puede decir, pero sí podemos tratar de preguntarnos cómo fue la crianza de ese sujeto que lo lleva a hacer ese sadismo y esa deshumanización en él y en el otro, en donde no puede ver a un infante ahí. Un poco lo que decía yo en el trabajo es un bebé o un niño por llegar al mundo, debe de haber nacido de un deseo de existencia propio. ¿Y cuántos nacimientos vienen desde un deseo propio y cuántos son para llenar muchas otras cosas que no le corresponden al infante? Entonces, él es puesto en un lugar en donde ya está siendo violentado. Y esa violencia, pues yo creo que se transmite en más violencia. A veces de una manera sana, no es sana, no quise decir sana, pero de una manera menos expuesta puede ser autodestructiva. Y entonces el sujeto se autodestruye. Pero se pasa al acto y destruir a otros, pues ya es un grado más allá, más hacia la psicosis, diría yo. No sé si contesto un poco ahí y José, si tú quieres decir algo también. Claro. Sí, en relación a lo que decías más, Aurora, pensaba en una definición que a mí me sirve mucho para pensar en general en las violencias, ¿verdad? Dice que la violencia es el no reconocimiento del otro como un diferente, ¿verdad? Y esta idea a mí me parece que puede y que se ve mucho en el trabajo de Aurora en esto de los vínculos perversos, porque le desubjetiviza al otro, ¿verdad? La violencia tiene este efecto de desubjetivar, ¿verdad?, al otro, de no reconocerlo como un otro diferente con deseos, y creo que algo de eso se juega en estos vínculos en donde se ven abusos sexuales y distintos tipos de violencia. Eso es un poco, y creo que la psicopatología varía mucho, ¿verdad? No se puede decir hay perversos, pero también pueden haber otro tipo de psicopatología. Y también yo pienso, porque ahí vi que había una pregunta en relación a lo del machismo, en varios planos, esta cuestión de los abusos sexuales. Por un lado, me parece que en un plano intersubjetivo se da toda una cuestión de la dinámica familiar que Aurora explicó muy bien en todo lo que se va dando en las madres o en los padres. Hay toda una dinámica intersubjetiva y también hay una dinámica transsubjetiva que tiene que ver con los factores culturales que yo mencionaba en algo, que también me parece que juega en la cultura. Yo traía las ideas de Rita Segato y a mí, por lo menos, sus ideas me ayudaron mucho a entender. Y yo decía, porque nosotros en el centro, bueno, antes yo hablaba solamente de abusos y abusos, pero la cantidad de mujeres que venían, ¿verdad?, porque habían sido abusadas sexualmente, era proporcionalmente mayor. Las que habían, ¿verdad?, fueron fruto de embarazos con abortos o distintas cuestiones. Entonces ahí yo empecé a profundizar un poco más, no solamente lo inter, que me ayuda mucho en la clínica, sino lo transsubjetivo, esto de la cultura. Y bueno, Rita Segato tiene ideas del mandato de violación, por ejemplo, ¿ah?, y dice que hay unos interlocutores en sombra, que son los otros hombres, y que hay toda una cultura que promueve, ¿verdad?, esto de la violación, desde la iniciación, como es la iniciación sexual en los hombres, mucho más violenta, cómo se da, ¿verdad?, yéndose a prostíbulos con trabajadoras sexuales, denigrándolas muchas veces. Entonces hay toda
una serie de factores culturales de la cultura machista y patriarcal que también promueven estas prácticas. A mí por lo menos este factor me ayudó también a entender estos elementos. No sé si le respondí un poco a Nadia Franco que hablaba de eso. Sí, sí, muchas gracias. Y esa cuestión pone una otra en voga, que es la cuestión de culpabilizar y de prender y poner en la justicia los abusadores, porque si vamos prisionar todos los abusadores, no va a haber lugar para todos. Porque, como disseste, é uma questão transcultural, cultural também. Creio que há de ver-se tudo, como disseste. A Renata está inscrita já há algum tempo. Graças. Obrigada. Não, eu inicialmente queria agradecer mais uma vez a Aurora e José por terem aceitado o convite e pelas maravilhosas apresentações. Alguns comentários, assim, né? O primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a nossa instituição, ela é uma instituição de ensino e também, então, como instituição de ensino, também tem uma clínica que atende a comunidade. E nós temos recebido muitos casos de meninas, mais de meninas, né? Vítimas de abuso sexual e incesto. E eu acho extremamente importante que vocês possam falar sobre isso, porque na nossa instituição nós temos muitos estudantes de psicologia que hoje estão presentes aqui. E que têm atendido, assim como o José orienta no Paraguai, nós também, várias de nós aqui, orientamos esses alunos. E com a pandemia, houve um aumento, né, do número de casos, pelo menos de procura por atendimento. E situações muito graves, né? Acho que todas as situações são graves, mas assim, meninas com 12 anos, 14 anos, com gestações, né, com abortos. E aí eu vou juntar uma questão que eu não sei se vocês acompanharam, mas que eu acho que congrega as colocações da Aurora, né, nesse sentido da violência da mulher, né, e como a criança ou adolescente padece, que foi recentemente a situação de uma menina de 10 anos. A Nádia e eu conversamos também sobre esse caso. Uma menina de 10 anos que foi vítima de incesto, né? Incesto, isso. E que houve uma polêmica nacional porque não queriam que ela fizesse o aborto. E, inclusive, a ministra teria se envolvido numa ação para impedir, porque tem tem uma vinculação religiosa, a ministra da família, a ministra da família e das mulheres teria se envolvido numa articulação para que não houvesse para que essa menina de 10 anos não fizesse o aborto. E felizmente foi feito, né? Então, assim, essas questões que vocês trazem e que a Nádia também, né, coloca e pergunta sobre o transcultural, também temos a questão, obviamente, religiosa muito forte, né? Então, queria trazer isso para pensar com vocês também essa realidade, que eu acho que não é muito diferente no Paraguai, no México, mas que aqui tem sido muito presente e temos aqui muitos alunos de psicologia que estão tendo que lidar com essa realidade, né? E aí uma pergunta, assim, também, né, que eu fico pensando, quando o Freud, na carta lá 69, escreve para o Fliess
que já não pensa mais, né? Já não pensa mais, já não penso mais na minha neurótica, já não acredito mais na minha neurótica. E a gente sabe que ele de fato nunca abandonou totalmente esta ideia. Mas assim, teríamos nós que voltarmos a acreditar mais, né, nesta questão da violação da neurótica freudiana, né? Então, uma pergunta para compartilhar aí com vocês. Natalia, muito obrigada. Esa última parte no entendí, o sea, entendí que, claro, Freud en un momento le escribe a Fliess que ya no cree en sus neuróticas, ¿verdad? Pero hay una parte después que sigue que no entendí. A minha pergunta é se como psicanalistas teríamos que voltar a isso, né? Se o próprio Freud não abandonou totalmente, mas como voltarmos a isso também, né? Como voltearnos, como voltarmos volver a la teoría del trauma. Vaya, cómo sí, incluir la realidad externa en nuestro pensamiento psicoanalítico. Sí. Esto es. Sí. No sé, ¿puedo empezar, Aurora, o querés? Claro. Hay unos textos muy interesantes de Ana María Fernández, que es una psicoanalista argentina, que trabaja mucho la cuestión de violencia de género, y ella dice que cuando Freud hace este salto y habla de la fantasía, ¿verdad? Para trabajar la realidad psíquica, dejó posiblemente a muchas mujeres que sí fueron abusadas, ¿verdad? Y realmente fueron abusadas, y su escucha no ofreció hospitalidad al ubicar solamente en el plano de la fantasía, ¿no? Entonces, qué importante tener este aspecto de la fantasía, pero también entender el lugar que implica el trauma, ¿verdad? Porque si no escuchamos y no damos lugar a esto, a escuchar el trauma y el impacto que puede tener, nuestra escucha, dice Ana María, no ofrece hospitalidad a estos pacientes. A mí me sirvió mucho esas ideas para entender lo de la fantasía y lo de el impacto del trauma y de la realidad. Yo quisiera también compartir que tuve la oportunidad de leer los escritos del doctor Harvey Peshkin, que falleció hace poco, psicoanalista de una asociación psicoanalítica de San Francisco, y él habla de cómo Freud, en el malestar en la cultura, ya muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, está más enfatizado en hablar del abusador, y el tema de la víctima quedó en una ceguera de taller, ¿no? O sea, no se habló de qué pasa a la víctima, porque no fue hasta después de la guerra que vinieron todos los sobrevivientes de la guerra, ¿no? Al diván, y tratar de entender cómo trabajar con el trauma real de una violencia externa. Fue hasta ese entonces cuando empezamos a pensar en cómo acomodar a la víctima. Y el psicoanálisis tenía mucho para entender qué hacemos tapando la violencia, pero no cómo manejar la violencia externa. Entonces él propone un término que se llama testigo terapéutico. Es decir, nosotros fungimos como testigos terapéuticos de la violencia que la validan, que sí existió ese abuso y que sí existe esa violencia, porque por mucho tiempo dejábamos eso como de lado, ¿no? Como que eso no se trata en el diván, de eso no se habla. Hablamos solo de lo interno. Pero pues no, creo que hoy estamos en un punto en el que no es es además de, y que nosotros tenemos que incluir la realidad externa como algo que sí está pasando, porque hoy, a diferencia de la Viena de principios del siglo XX, la violencia está expuesta, no está oculta. No estamos haciendo como que somos muy cultos y negamos la violencia. La violencia está en todos lados. Y entonces, pues tenemos que hablar de eso y ayudar a los pacientes a poder simbolizar esa violencia, porque queda en lo no dicho, en lo no hablado. Yo estaba pensando ahorita claro que cada vez decimos que aumentan los casos de abuso, ¿no? Pero aumentan o estamos empoderando para hablar de ellos, lo cual es mejor aún, porque si no hablamos de eso, parece que no existe y está silenciado. Pero ahora se habla más, también porque nosotros estamos escuchando más. Y eso es bueno, ¿no?
no podemos dejar de lado la escucha de lo que sí pasa afuera, de la violencia que sí estamos siendo, y además, no solo nuestros pacientes, nosotros también. Y entonces no disociarnos, porque nos disociamos de esa violencia, porque cuesta mucho trabajo escucharla en los pacientes y en nosotros mismos, ¿no? Por eso, en este sentido, hablar de la parentalidad y la violencia invita mismo a que los padres puedan hablar de su agresión sin negarla ni disociarla y no repetirla. Es decir, en ese sentido yo creo que no hay camino atrás, tenemos que incluir la realidad externa, ya no podemos quedarnos fuera, no sé. Si me permiten... No, adelante, Patricia, por favor. Algo muy pequeño, pero ya que estamos aquí muchos miembros de COWAPLA, había Cristina Cortesi, que ahí está Cristina, ¿qué tal? Quería compartir la idea de que los movimientos de mujeres y toda la irrupción que han tenido, sobre todo estos 6, 7 años hacia atrás, ya que nombraste también, José, el grupo Las Tesistas de Chile, en contra de los abusos de los carabineros, y tantos otros movimientos, ¿no? Ni Una Menos, Me Too y demás. Creo que es muy importante, digamos, lo que quiero decir es que hay una realidad fundamental, que es lo que decía Aurora, y un poco se mencionó también, lo mencionabas José, entre la incidencia de lo histórico-social. ¿Por qué el siglo pasado esto era, digamos, se dominaba un silencio sobre esto? Y cómo ahora estos movimientos, no solo de mujeres, porque también acompañan muchos hombres en estos movimientos, habilitan que haya una mayor identificación en las mujeres y en muchos hombres también, para hablar de la violencia. Creo que también hay un contexto que favorece esta identificación con nuevos modelos en donde de esto se puede hablar. Quería agregar esto porque me parece que es muy importante lo que decías, Aurora, y bueno, todo esto que estamos hablando también más allá de los aspectos inconscientes y subjetivos de cada sujeto, el peso de lo histórico social, ¿no? Sí, es eso también, en relación que coincido plenamente con lo que decía Aurora. Yo pienso también que ahora se está hablando más. Yo no sé si es que ahora hay más abusos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ahora se está hablando más. En la época de la dictadura en Paraguay, el presidente, el dictador que tuvimos por 35 años y todo el grupo de personas cercanas abusaban reiteradamente de niñas y adolescentes como un acto sistemático, ¿verdad? Empezando por el presidente y todo su plantel, digamos. Estas niñas y adolescentes recién pudieron contar cuando cayó la dictadura, ¿verdad? Y así como ellas, hubo una larga historia de niñas y mujeres abusadas, de niñas y adolescentes abusadas, que sus relatos son terriblemente conmovedores, ¿verdad? Y ahí se ve, empezaron a salir distintas mujeres ya adultas que contaban, y eso también me hace pensar que lo que estaba era silenciado, ¿verdad? Que se silenciaba, que no había lugar para hablar, y que hoy la realidad es distinta. Pessoal, vou passar para alguns comentários no chat. Não sei se foi respondido agora, só né, porque eu fiquei acompanhando e estou acompanhando a coordenação aqui. A Nádia Franco falando sobre a questão do machismo e as consequências nos homens, né, que quase os obriga a violar as mulheres. A Karina, como pode um professor ajudar um estudante que denunciou uma situação de abuso com alguém, né, em relação à família, o abuso intrafamiliar? Qual o papel da escola e a hora de acolher essas situações? Qual o papel da escola na hora de acolher essas situações? Cristina também comenta: como evitar a revitalização do abusado em uma escuta breve e diante da impossibilidade de um tratamento terapêutico continuado?
Talvez evitar a revitalização no sentido de retraumatizar, né, o abusado durante o processo de escuta, né? Então, são 3 questões aqui. O machismo estrutural que, de alguma forma, conduz ao abuso, a ajuda ao aluno que denuncia e a escuta no processo psicoterápico breve. No sé, José, ¿quieres contestar tú? Yo. Como quieras, adelante, Aurora. Tienes más experiencia con trabajo de abuso. Yo nada más quisiera decir que yo pienso que en un ambiente escolar donde uno se entera de un abuso, pues una vez que tú te enteras ya estás ahí, ¿no? Si eres testigo silencioso, te vuelve un cómplice. Yo creo que siempre hay que actuar para apoyar, en escuchar, por ejemplo, lo que hemos aprendido un poco en cuestión de abuso sexual es que no todo es abuso, o sí o no, y entonces más que decir aquí hay un abuso sexual, es decir, aquí se necesita intervenir para entender qué está pasando en esa dinámica. No sé, eso pensaría yo, pero siempre hay que actuar de una manera de llevar a este grupo a que hable más, ya sea un estudiante, una familia, no sé, pero siempre actuar. Si uno se escucha o está cerca de una situación así, lo que no se puede es quedarse callado, eso diría yo. No sé. Tal cual. Coincido, Aurora. Lo importante es hablar y darle un lugar a eso que está trayendo, ¿verdad? Darle una escucha. De eso no se puede dejar. Y en relación a esto de cómo no retraumatizar, creo que es la pregunta, me parece que se enlaza con esto que decíamos, ¿verdad? De estas ideas de Ana María Fernández y otras personas que trabajan de la hospitalidad en la escucha, de recibir esto. Lo peor que puede hacerse a una persona abusada es dudar de su relato, es poner en duda y es entrar solamente a entender su mundo interno o cuál fue tu deseo o qué hiciste, qué te pasó o culparle. Eso sería terrible, ¿verdad? Es alojar su sufrimiento, es escucharle y tener hospitalidad y tomar sus relatos. Y a partir de ahí empezar a hablar, ¿verdad? Poner palabras a ese dolor. Creo que ese es el inicio para que puedan sentirse contenidos y a partir de ahí dar un cauce a estas experiencias traumáticas. Y en relación a lo de Nadia, creo que algo había contestado, ¿verdad? De lo transubjetivo, el mandato de masculinidad, el mandato de violación, ¿verdad? Las ideas de Rita Segato son muy oportunas. También me gustaría agregar que en su libro de acoso, Marta Lamas termina con una frase que me ha quedado muy, muy pegada, de que ella dice que cuando hay abuso, o sea, como empoderar a la persona que fue víctima de que es más que su cuerpo. A veces en el trabajo con el abuso, se vuelve la persona el abuso en sí. Se consolida una personalidad alrededor del abuso y todo tiene que ver con el abuso y fui abusada y tal. Ella lo dice de una manera que, es más, creo que lo tengo por aquí, a ver si lo veo. No. Sí. Si quieren les leo, es una frasecita chiquitita. Sí. A lo mejor nos da tiempo de mira, dice así, es una cosa pequeñita, pero termina... Poderia depois colocar no chat a autora, Lamas? Marta Lamas, sí. Marta Lamas. Ajá. Você poderia colocar Ana Maria Fernandes, isso? Sim? E depois eu peço os outros. Aquí termina diciendo así. ¿Puedo pasarte, Renata, los materiales sí. que tengo de Gracias. ella? ¿Sí? Dice así: los accidentes que pueden tocar el cuerpo de una mujer no necesariamente alcanzan su dignidad y no deben, tan duros como sean algunas veces, hacer necesariamente de ella una víctima perpetua, porque no somos reductibles a nuestro cuerpo. Nuestra libertad interior es inviolable y es libertad que atesoramos, no va sin riesgos ni responsabilidades. No sé, me ha parecido
muy lindo, ¿no? Como no solo quedarse, sí hubo eso, pero ¿y de dónde más? Es en este libro de Marta Lamas, no sé si lo ve. Qué lindo, muy lindo. Algo que me hace pensar nomás esto, Aurora, en el trabajo que hacemos. Esta joven que yo presenté el caso, ella estaba estudiando kinesiología, ¿verdad? Parte de lo que le habíamos devuelto en la devolución fue que justamente era reparar el cuerpo de otros, y a través de eso ella también se estaba reparando, es empezar a buscar los aspectos sanos de esa persona que ha sido abusada, y ese va a ser el canal para rescatarle, ¿verdad? La creatividad, el lugar de su potencial sano, ¿verdad? Que tiene para empezar, digamos, a escribir una nueva historia, ¿verdad? Esto era muy interesante, ella se emocionó mucho cuando la joven le devolvió esto de la kinesiología, como poder ponerse en contacto con el cuerpo de otros y el suyo propio, reparando, ¿verdad? Porque ella estaba, la kinesiología tiene esto de reparar el cuerpo, pero creo que era reparar su propio mundo interno. Claro. Y también podría yo sumar que la importancia de hacerle ver que hay un adulto ahí que no se responsabilizó por cuidarlo, ¿no? Sí, porque la culpa es como si ellos tuvieran cierta responsabilidad o algo así. Y francamente siempre tenemos que decir que hay una diferencia de generaciones en donde el que es el mayor tiene que cuidar del pequeño, ¿no? Sí, tal cual, coincido plenamente, Aurora. Esa es una de las cosas también que solemos transmitirle en la devolución. El responsable es el adulto, ¿verdad? El adulto tenía una diferencia de edad, una diferencia de conocimiento, una simetría, por lo tanto, más allá de lo que pudo, de lo que no dijo, de por qué no habló, que podemos pensar que pueden ser por muchos motivos, el responsable siempre es el abusador. Sí. Y dejar claro eso ayuda y alivia mucho a la persona abusada. Y fíjate que ahí yo quisiera agregar que esa mirada a mí en la consulta me sirve mucho con los pacientes, pero no solo en abuso sexual. Sí, con padres narcisistas, por ejemplo, que llega, hay un dolor de un abandono, de una negligencia, y que de veras es invisible, es como un dolor muy profundo, que sí llega, es un abuso. La negligencia a un hijo es un abuso, no es sexual, pero es un abuso. Y entonces cuando tú puedes constatar y mirar ese descuido real que hubo en el paciente, ¿sabes qué? También los desculpabiliza y los libera de un dolor bien profundo también. Entonces, ver esa parte es importante, me parece, ¿no? Muy, 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 muy bueno para abordar casos de maltrato e de violência. Pessoal, estamos chegando perto do final, mas temos mais uma inscrita para fazer perguntas. A Natália Vieira quer fazer um comentário da nossa coordenação. Por favor. Sim. Bom, eu me chamo Natália, eu sou psicóloga, né? E eu trabalho na Clínica Horizontes, em Porto Alegre. Eu fiquei pensando, acho que seriam duas colocações. Aparece no caso ali que o José falou, que é sobre essa relação, né, de uma pessoa que é abusada e sofre essa violência psíquica, né, e ao mesmo tempo tem essa relação com a autoagressão ao próprio corpo, né. Fiquei pensando um pouco nessa relação e em casos que a pessoa começa a ser ajudada depois que sofre o abuso, tem esse olhar, né, começa a ter esse olhar até nessa questão de autoagressão, da pessoa acabar não cometendo suicídio, tem um olhar que talvez nunca se teve antes. E eu tenho percebido a ambivalência em pacientes, assim, entre um agradecimento do começo desse carinho e olhar, ao mesmo tempo de um sufocamento, porque nunca se teve esse olhar, né? E o quanto a nossa escuta precisa ser muito delicada nesse momento, né? De que também o atendimento psicológico não sufoque a pessoa, né? E possa ter essa escuta de que houve realmente um abuso externo e tem essas autoagressões. Então, gostaria de escutar vocês um pouco sobre essa relação. Obrigada. Natalia, hay cosas que no entendí. ¿Vos podrías hacerme una síntesis
Um resumo assim, a relação entre o abuso sofrido no psiquismo, a violência mesmo, e essa relação com a autoagressão da própria pessoa que sofreu abuso, né? E a falta terapêutica de que não sufoque esse paciente. Claro. Bueno, sí, yo pienso que está muy relacionado, ¿verdad? Las autoagresiones y el abuso sexual vivido. Me parece que hay una relación, primero hay algo del cuerpo, ¿verdad?, que está siendo atacado, y también hay que ver qué está atacando al atacarse a sí misma, ¿verdad? Eso me preguntaría. No sé, Aurora. Yo pensaba que sí, que francamente cuando hay abuso o negligencia, descuido o tal, la persona queda cargada de destructividad. Y esa destructividad es más fácil volcarla hacia uno mismo, ¿no? Autodestrucción, y que ya sería mucho más patológico la parte de destruir hacia la afuera. O sea, es todavía una manera más vital de lidiar con la destructividad de la que fue, yo digo, transgeneracionalmente depositada en la persona. Por ejemplo, vemos mucho en el cutting, ¿no? Como si el dolor de cortarse fuera esa parte de existir, ¿no? Pero con ese dolor con el que fue primero visto o sellada la existencia de esa persona, ¿no? Que es muy doloroso porque es una manera de existir destruyéndose, ¿no? Como muchos otros ejemplos de conductas autodestructivas, que yo en ese sentido pienso que la salida en el tratamiento va mucho en entender de dónde se instauró esa destructividad en el paciente. ¿Quién la puso ahí? Que no le empoderó la posibilidad de vivir una vida vital, ¿no? Libidinizada, ¿no? En la vida, sino que queda atrapado en esa destructividad con la que fue mirado, me parece. Es como si fuera un termómetro de cuánta destructividad inconsciente o consciente, bueno, yo creo que sí es inconsciente, tuvieron esos padres con ese infante, y después se transmite en la vida adulta en conductas pues autodestructivas. Só fazer um comentário, mas me parece que às vezes essas situações de violência, essa questão de violência contra o próprio corpo, né? Tem o intuito de se livrar do agressor também, né? Porque é como se aquele corpo não pertencesse à pessoa. Eu tenho uma experiência assim que a jovem falava disso, né? Ela tomava banhos quentes assim para até não sentir o corpo, né? Como uma coisa de se livrar daquele corpo que tinha sido violado numa situação abusiva. Então, na semana passada nós falamos, até eu comentei no trabalho da Tchela sobre Um Corpo para Dois, da Joyce McDougall, né? E eu acho que aqui na questão da violência no abuso, a gente também poderia pensar um corpo para dois, né? Mas um corpo, um outro indivíduo enxertado no corpo, né? Invadindo esse corpo, e a pessoa querendo se livrar, como se esse corpo não lhe pertencesse, né? Pela violação. Né? Pensaria também algo assim. Enfim. Desculpa, me meti. Não, sim. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, Renata? Acho que já podemos ir para o encerramento. Sim, não sei se alguém mais... Deixa eu ver. Não, até tem uma pergunta da Renata. A Renata Ren é aluna, né, do Instituto, né? E ela faz uma pergunta sobre... Deixa eu ver, sobre como fazer a notificação, né, em caso de suspeita. Eu até respondi no próprio chat mesmo, que tem que ver realmente com o Conselho de Psicologia como é que é feito esse encaminhamento, porque o médico é obrigado a notificar, tá? Quando há suspeita de abuso. Todos somos obrigados. Também são. Uhum. Tem uma pergunta da Ruth. Isso.
como encararia o mecanismo de dissociação importante nas vítimas de abuso e sua relação com seu filho e com figuras que representam ao abusador, maltratador? No sé si se entiende bien la pregunta. Le quiere saber cómo se repite esa disociación que tiene una persona que fue abusada en relación a cuando tiene un hijo. Esa parte, pues sí. Vamos, a mí lo primero que podría pensar ahí es en los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo. Que los hijos tuvieron mucho dolor de vivir con padres que no mostraban el afecto, que no eran cariñosos, que no podían apapacharlos, quererlos, porque cuando tú vives un trauma y disocias, entonces no puedes escoger qué sí y qué no disocias todo. Y entonces eran padres muy fríos, muy poco cálidos, donde los niños sentían miedo porque algo no se decía o algo no se hablaba de lo fundamental del afecto, no eran espontáneos en su crianza. No sé si por ahí va una respuesta que puede explicar esta parte de qué efecto tiene la disociación de las víctimas de abuso cuando son padres, y la otra es con figuras que representan al maltratador. Pues yo creo que ahí también se desconectan, ¿no? No puedes apoderarte de todo el abanico de emociones y te congelas o vaya, ataque o fuga, no sé. Eso sí, es lo que responderia eu. Pessoal, vamos encerrando, então? Certo. Então, em nome da Clínica Horizontes, eu acho que Renata poderia fazer os agradecimentos. Não, eu acho que passamos ainda a palavra a Aurora e José, se querem, né, ainda, enfim, finalizar, colocar mais alguma ideia. Eu só, mais uma vez, quero agradecer a todos presentes. Uma belíssima noite, né? E, enfim, mais uma vez, essa pandemia nos proporcionou essas aproximações, né? Então, muito obrigada a vocês, a todos os presentes aqui, mas passo a palavra a Aurora y depois a José. Então. Bueno, yo agradezco de corazón la invitación porque coincido, ha sido una tarde de lo más rica, de lo más cómodo para pensar temas difíciles que cuesta pensar, que no nos gusta pensar, que realmente quisiéramos no escucharlos, pero tener la posibilidad de hablar y también gracias al COVID, como dices, la facilidad de encontrarnos desde la distancia, pensar juntos desde tantos lugares, pues la verdad emociona y ayuda a seguir en estos momentos que a veces falta esa energía de creer en que esto pues va a pasar, ¿verdad? Pero pues con estos encuentros uno se vuelve a reconectar y emocionar. Muy, muy lindo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Encantada de compartir con José también y con todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Me sumo a los agradecimientos que está dando Aurora. La verdad que fue una noche hermosa. Les agradezco muchísimo. Pasé muy bien, fue muy grato, muy agradable el intercambio. Así que le agradezco a todos y a todas, y también a Aurora y a Renata por la invitación. Muy agradecido. Gracias, Renata. Muchas gracias por invitar. Muito obrigada a vocês, mais uma vez. Gracias, obrigada. Patricia, gracias también. Gracias, Patricia. Natalia.